Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Saludando a todos aquellos que nos escuchan por el canal de YouTube y también por las diferentes aplicaciones del podcast. Seguimos con el estudio de las parábolas para tener revelaciones de los misterios del reino de Dios. Ya hablamos de la grandeza del reino, un reino que parece insignificante, aunque ha manifestado su plenitud, pero cuando llegue la consumación final del tiempo, manifestará su grandiosidad total. Mientras tanto, se va cumpliendo la misión de permear toda la sociedad humana, penetrando el mal y transformando vidas. Hay más de 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio en el mundo, de 7 mil millones de personas que habitamos en el mundo, según recientes estadísticas. Por tanto, el proceso de evangelización nos espera. Salir y sembrar. El campo puede que parezca fértil o no, pero en cualquier caso, el campo nos convoca a la obra. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciéndole: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Ya hemos hablado que existen dos aspectos básicos del reino de Dios y necesitamos entenderlo bien. Primero está el reino universal de Dios, y eso significa que Dios gobierna todo y a todo el mundo para siempre. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él domina todas las cosas, Él gobierna sobre todo y toda persona para siempre. En el Salmo 103, versículo 19, dice la palabra de Dios: Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. También en Primera de Crónicas 29, versículo 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, la primera percepción que debemos tener del reino de Dios es que es aquello que nos da su gobierno universal, sobre todo y toda persona para siempre. Y en nuestra época, Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de los creyentes que somos morados por el Espíritu Santo. Y somos los agentes de Dios que hablamos la palabra de Dios para mantener en alto el reino de Dios y que éste se extienda, para traer la voluntad de Dios a los hombres y a la manera de vivir y pensar y los valores morales de Dios. Y estamos aquí para llamar a los hombres a entrar al reino de Dios. El reino en la tierra es un término que incluye a todos los que se identifican con el pueblo de Dios. La realidad es que algunas veces no podemos discernir quién es quién, no siempre sabemos quién es real y quién no lo es. Y ese es el punto que el Señor está presentando en esta parábola que hoy vamos a estudiar. Entonces debemos ver que dentro del marco del reino están los verdaderos y los falsos. Y vamos a ver esto en Mateo 13, porque creciendo ahí en el campo están el trigo y la cizaña. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante Jesús explica la parábola de la cizaña y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Uno de los mensajes que nos deja esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino, porque el reino consumado existirá en un medio perfecto donde solo se hallarán los hijos del reino. En la actualidad, hijos del reino y los hijos del maligno vivimos juntos en la sociedad. La cuestión de la separación o de la relativa pureza en la conducta o doctrina entre estos dos grupos, hay una respuesta y una recomendación de Jesús. No será tarea de los discípulos ni de la iglesia. Será cumplida al final de los tiempos por los ángeles de Dios. Una separación prematura en estos tiempos sería destructiva más que purificadora. Esta idea es recurrente en todas las escrituras. Por ejemplo, en Juan 15 encontramos la ilustración del mismo principio, y Juan usa los términos de vid y los pámpanos. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Los pámpanos son personas que de alguna manera están en Cristo, pero todo pámpano que está en mí, que no lleva fruto, él lo quita. ¿Cómo lo hacen? En el versículo 6 lo dice: los hombres lo recogen, lo arrojan a un fuego y arden. Esto describe el infierno. Ahora, dice que un pámpano en mí que no dé fruto será arrojado al infierno. Recordemos que alguien puede estar en el reino y no ser del rey, porque está apegado de manera superficial. Pero es obvio que no hay vida y se manifiesta en el hecho de que no hay fruto. Y este es el principio que debemos tener en mente cuando leemos Mateo 13. El fruto que el labrador, o sea, el Padre Celestial, quiere es la semejanza con Cristo. Y recordemos que en Gálatas 5, del 22 al 23, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para que una rama sea productiva, debe ser podada, es decir, estar sometida a la beneficiosa disciplina del Padre, tal y como dice Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Y debe mantenerse estrechamente unida a la vid, que es Jesús, la vid verdadera. El pámpano que no lleve fruto es destruido. Las referencias inmediatas es probablemente Judas, pero la idea es válida y extensiva para todos los pseudo creyentes. El reino de Dios en la actualidad, conforme estamos viviendo en este periodo, incluye a los verdaderos y a los falsos. Incluye la bondad y la maldad. Y algunos de los hijos del reino y algunos de los pámpanos que se apegan a sí mismos van al infierno, porque no había verdadera vida en ellos, no había una verdadera sujeción al rey. Y esto está en la mente de Mateo conforme llegamos al capítulo 13. Él nos va a mostrar la naturaleza del reino
conforme existe en este periodo que vivimos. Pero el reino de Dios tiene una condición. Estaremos en el reino de Dios, según Marcos 1:15, si uno se arrepiente y cree en el evangelio. Jesús comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si no hacemos esto, no podemos vivir en el reino de Dios. No nos volvemos del pecado a Cristo. No podemos crecer y vivir en el reino. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Señor, tu pueblo se ofrece de manera voluntaria para servirte como soldados en tu ejército. El Espíritu Santo nos guiará en este empeño. El destino del mundo está en manos de Jesús. Él es el Rey. En esta era debemos esperar el avance del reino de Dios y por otro lado la influencia y el avance del reino del mal al mismo tiempo. Por eso no debemos arrancar la cizaña. Ambos crecerán juntos, el trigo y la cizaña, hasta la siega, hasta la llegada de Cristo. No solo permanecerán, sino además crecerán juntos. La maldad nunca alcanzará un punto y haga sucumbir a la iglesia en esta etapa de siembra. El reino de Dios avanza en medio de la debilidad. Nosotros somos débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso y su poder se manifiesta en medio de la debilidad. La excelencia del poder es de Dios y no es nuestra. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No importa cuán grandes sean los ataques y cuánta oposición veamos en el mundo. Cristo reina y Él prometió preservar su pueblo a pesar del crecimiento del mal. En esta etapa de pandemia debemos orar para fortalecernos en medio de la crisis, para tener paz en medio de la dificultad. Por eso no te angusties si has orado mucho para que Dios se lleve la pandemia. El Señor está siempre en pleno control de todo. No dudemos sobre esto. Ora para que en medio de este tiempo de pandemia y de crisis nos fortalezcamos y tengamos paz y podamos seguir sirviéndolo. Y si no lo haces, tomes la decisión de hacerlo. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Recuerda que Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y siempre te hago la usual invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, has sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37. Dice también: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que estés dispuesto a darle su mente y su corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Muchas gracias, bendiciones de lo alto.